Buenas a todos, en esta oportunidad veremos lo que es una sucesión y la progresión aritmética. Para ello vamos a definir qué es sucesión. Es una serie de números ordenados que se forman sumando o restando cantidades fijas a cada uno de los términos y otras multiplicando o dividiendo. Un tipo de sucesión es el ejemplo que presentamos a continuación. Tenemos una línea, dos líneas, tres líneas y nos aparece un signo de interrogación que no sabemos qué figura vamos a agregar ahí, y tenemos 5 líneas que forman un pentágono. Y la pregunta es, ¿qué figura hace falta? ¿Y qué figura cree usted que hace falta? Muy bien, hace falta un cuadrado que tiene 4 líneas. Si nos damos cuenta, es una sucesión debido a que va de 1, 2, 3, 4, 5 y puede que siga, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejemplo. En esta ocasión tenemos una sucesión matemática. Tenemos 4, 10, 5, 11 y el signo de interrogación. ¿Cuál es el número que sigue? Vamos a decir entonces que tiene un patrón o una sucesión. En este caso, entre 4 y 10, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de más 6. Y entre 10 y 5, la diferencia es menos 5. ¿Por qué? 4 más 6, 10. 10 menos 5, 5. Entre 5 y 11, ¿cuál es la diferencia? 6. Entonces decimos 5 más 6, 11. Si nos damos cuenta, en los números de abajo tenemos más 6, menos 5, más 6. El número que sigue entonces es menos 5. Y 11 menos 5, ¿cuánto es? 6. 6 es el número que nos hace falta para completar nuestra sucesión. Vamos con el siguiente. 3, 6, 12, 24. ¿Qué número nos hace falta? Pensemos durante un momento qué sucede acá. Muy bien, es una multiplicación por 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Entonces el número que nos hace falta es 24 por 2, 48. Ese es el número que nos hace falta. Si nos damos cuenta, la sucesión es muy sencilla siempre y cuando reconozcamos patrones. Reconozcamos qué números o qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Muy bien. Debido a que ya terminamos con la sucesión, vamos a conocer la progresión aritmética. ¿Qué es la progresión aritmética? Es una serie numérica en la que cada término se obtiene sumando o restando una cantidad fija al término anterior. Esa cantidad fija se llama diferencia y se representa con la letra D. Entonces veamos una sucesión numérica, o en este caso una progresión aritmética. Tenemos 4, 11, 18, 25 y 32. El primer término que tenemos es 4. El último término es 32. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Veamos. Entre 4 y 11, ¿cuántas unidades hay? Hay 7 unidades, porque 4 más 7, 11. Entre 11 y 18, también hay 7. Y así sucesivamente hasta terminar. Quiere decir entonces que la diferencia que tenemos es de 7. Veamos. Primer término, A. En la progresión aritmética, el primer término es 4. Entonces A es igual a 4. Último término. En la progresión aritmética el último término es 32, entonces U es igual a 32. Número de términos n. En la progresión aritmética la cantidad de términos es 5, entonces n es igual a 5. ¿Por qué 5? Si nos damos cuenta tenemos 5 números ahí. Y el último, diferencia. En la progresión aritmética la diferencia entre cada cantidad es de 7, entonces d es igual a 7. De esta forma podemos identificar las características de una progresión aritmética. Ahora veremos cómo encontrar el último término. Y nos dice, para calcular el último término de una progresión aritmética sin necesidad de escribir toda la serie numérica, utilizamos la ecuación U es igual a más, entre paréntesis, n-1, cerramos paréntesis, multiplicado por d. ¿Pero qué significan cada una de esas variables? U
es igual al último término. A es el primer término, n es el número de términos y d es la diferencia. Ese es el significado que tienen cada una de las variables. Para ello, vamos a ver un ejemplo. Calcular el último término de una progresión aritmética cuyo primer término es 4. El número de términos es 10 y su diferencia es 5. Lo primero que vamos a hacer será realizar un cuadro donde tengamos las 4 variables. En este caso, el último término, el primer término, el número de términos y la diferencia. Como debemos hallar el último término, esta será la incógnita. El primer término, a, es igual a 4. El número de términos es 10. Y la diferencia tiene un valor de 5. Y lo escribimos en el cuadro. Ahora vamos a usar la ecuación de la progresión aritmética. Y vamos a sustituir los valores en ella. Decimos entonces u es igual. Como el primer término es 4, vamos a escribir el número 4 en a. Luego decimos más el número de términos es 10 menos 1 multiplicado por la diferencia que es 5. Ahora que ya hicimos la sustitución, procedemos a operar nuestros valores. En este caso, utilizando la jerarquía de las operaciones, lo primero que vamos a hacer será lo que se encuentra dentro del paréntesis. El resto lo copiamos tal como está. Entonces decimos u es igual a 4 más a 10 le resto 1, 9. Y lo escribimos dentro del paréntesis y fuera de ella el número 5, que es la diferencia. Ahora procedemos a realizar la multiplicación. Decimos 4 más 9 por 5, 45. Ahora que ya tenemos la suma de los dos datos, procedemos a realizar la operación. Ahora ya solamente nos queda sumar. 4 más 45 es igual a 49. Y con esto encontramos el valor del último término. Nuestra respuesta es entonces, el último término de la progresión es 49. Vamos a comprobar si eso es cierto. El primer término es 4 y la diferencia entre cada uno de los números que se encuentran anotados acá es de 5. Contiene 10 términos y el último término es exactamente 49. No es necesario hacer la comprobación, pero para este primer ejemplo lo realizamos ya. Vamos con el segundo ejemplo. Encuentre el 12º término de la progresión 2, 5, 8 y así sucesivamente. Vamos a realizar nuevamente nuestra tabla. ¿Y quién es el último término? No lo conocemos. ¿El primer término lo conocemos? Muy bien, sí lo conocemos y tiene un valor de 2. El número de términos también lo conocemos. Nos dice que es el 12º, quiere decir el término número 12. ¿Y la diferencia entre ellos? ¿De cuánto es? Entre 2 y 5, ¿cuál es la diferencia? 3. Entre 5 y 8, 3. Quiere decir que la diferencia tiene un valor de 3. Nuevamente procedemos a usar la ecuación del último término y sustituimos los valores en ella. Realizamos la resta dentro del paréntesis y nos queda 11. Ahora procedemos a realizar la multiplicación por la diferencia y nos queda 2 más 33. Al sumar ambos resultados nos queda 35. Quiere decir que nuestra respuesta es el 12º término de la progresión aritmética equivale a 35. Ve qué tan sencillo es. Vamos con el siguiente. El tercer problema dice así. Leslie depositó el primer mes 500 quetzales y cada mes deposita 100 quetzales. ¿Cuánto ahorrará Leslie al cabo de 8 meses? Realizamos nuestro cuadro y anotamos en ella los valores que vamos a encontrar en el problema. En este caso, no sabemos cuánto ahorrará Leslie, quiere decir el último término. Pero sí sabemos que depositó al inicio 500 quetzales. Sabemos que ahorrará durante 8 meses, que es el equivalente al número de términos. Y la diferencia entre cada mes es de 100 quetzales. Sustituiremos los valores en la ecuación nuevamente diciendo último término es igual a 500 más, entre paréntesis, 8 menos 1 multiplicado por 100. Realizamos la resta respectiva y nos queda 7. Al hacer la multiplicación de 7 por 100 nos da 700.
Y 500 más 700 es igual a 1200. Eso quiere decir que Leslie al cabo de 8 meses tendrá un ahorro de 1200 quetzales. Y con esto el problema queda solucionado. Pero no solamente podemos encontrar el último término, también podemos encontrar el primer término, el número de términos y la diferencia de términos. Despejando nuestra ecuación del último término, podemos hallar el primer término y nuestra fórmula se encuentra representada ahí. También el número de términos. Al despejar el último término, obtenemos la ecuación y la ecuación de la diferencia. Es necesario que usted aprenda a despejar ecuaciones debido a que les será de mucha utilidad, especialmente en el curso de matemáticas y física fundamental. Así que lo invito a ver el video de despeje de ecuaciones que se encuentra en la descripción del video o en mi canal. Veamos entonces cómo hallar el primer término. Calculemos el primer término de una progresión aritmética de 15 términos con una diferencia de 5 y cuyo último término es 78. De la misma forma que en los ejemplos de último término, vamos a realizar nuestro cuadro. Sabemos que el último término es 78. El primer término no lo conocemos. El número de términos nos dice que es 15 y la diferencia entre cada uno de ellos es de 5. Utilizaremos la ecuación del primer término y vamos a sustituir los valores en ella. Y decimos A es igual a 78, que es el último término, menos, entre paréntesis, 15 menos 1. 15 es el número de términos multiplicado por la diferencia, que es 5. Nuevamente realizamos primero lo del paréntesis y decimos 15 menos 1, 14. Realizamos la multiplicación, 14 por 5, 70. Al hacer la resta nos queda el resultado 8. Quiere decir que el primer término de la progresión aritmética es 8. Y con eso ya usamos la segunda ecuación de progresión aritmética. Vamos a solucionar el siguiente problema. Las edades de 4 hermanos están en progresión aritmética. El menor y el mayor tienen 16 y 25 años respectivamente. ¿Cuántos años de diferencia hay entre cada hermano? Nos dice que el menor y el mayor tienen 16 y 25 años. Quiere decir que el último término es 25. El primer término entonces es 16. Sabemos que son 4 hermanos. Entonces el número de términos es 4. Y la diferencia entre cada uno de ellos es lo que vamos a encontrar ahora. Usando entonces la ecuación de la diferencia, vamos a resolver nuestro problema. Sustituiremos los datos y tenemos diferencia es igual a 25 menos 16 dividido 4 menos 1. Al hacer la resta de 25 menos 16 nos da 9. Y la resta de 4 menos 1 nos da 3. 9 dividido 3 es igual a 3. La diferencia de edad entre cada hermano es de 3 años. Quiere decir que ellos tienen 16, 19, 22 y 25 años. Vamos a continuar. Un lector elabora un plan de lectura. El primer día leerá 30 páginas de un libro y cada día leerá 2 páginas más que el anterior. Si el último día se propone leer 42 páginas, ¿en cuántos días terminará de leer el libro? Realizamos nuestro cuadro y leemos nuevamente nuestro problema, debido a que es importante que usted lea varias veces un problema para poder saber qué valor encontrar, la variable que tenemos, entre otros. Un lector elabora un plan de lectura. El primer día leerá 30 páginas de un libro y cada día leerá 2 páginas más que el anterior. Si el último día se propone leer 42 páginas, ¿en cuántos días terminará de leer el libro? El primer día entonces leerá 30 páginas, quiere decir el primer término. Y cada día leerá 2 páginas más que el anterior. La diferencia entre cada uno de ellos es de 2. Si el último día se propone leer 42 páginas, 42 es el último término. ¿En cuántos días terminará de leer el libro? Nos está hablando del número de términos. Entonces vamos a copiar la ecuación del último término y procedemos a sustituir los valores en la ecuación. Y nos queda que n
es igual a 42 menos 30 dividido 2 más 1. Al hacer la resta respectiva, 42 menos 30 es 12 y copiamos los otros valores. Ahora decimos 12 dividido 2, 6, y 6 más 1 es igual a 7. Quiere decir que el lector leerá el libro en 7 días. Pero ustedes no se preguntarán de cuántas páginas es el libro. Sabemos que el lector leerá el libro en 7 días. No podemos saberlo debido a que los únicos datos que tenemos es el primer término, el último término, el número de términos y la diferencia. Entonces para ello vamos a usar la suma de los términos en una progresión aritmética. Y nos dice, en una progresión aritmética podemos conocer la suma de todos los términos aplicando esta fórmula. S es igual, entre paréntesis, A más U, todo eso multiplicado por N, dividido 2. Donde S es igual a la suma de todos los términos. A sabemos que es el primer término, U que es el último término y N es el número de términos. Si nos damos cuenta, acá no vamos a usar la diferencia. Antes de que apliquemos esta fórmula o esta ecuación, vamos a ver el fragmento de la película Midiendo el Mundo. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Sí. Gauss, ¿te rindes? Ya lo diré, va a llegar una buena ayuda. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo... ¿Me contestas? Si quiere ver la película completa, dejaré también el link en la descripción del video. Ejemplo.
Demostrar el resultado obtenido por Gauss dado por el profesor Büttner según el fragmento de la película Midiendo el Mundo, siendo este la suma de todos los números del 1 hasta el 100. Vamos a realizar entonces una tabla como la que se muestra a continuación, donde S es igual a la suma, A es el primer término, U es el último término y N el número de términos. Vamos a agregar los datos. No sabemos la suma de los términos, pero sí sabemos que el primer término es 1, porque va a empezar desde el número 1. El último término es 100 debido a que va a llegar hasta ese número. Y el número de términos indica la cantidad de números que hay. En este caso sabemos que de 1 hasta 100 hay 100 números. Procedemos a usar la ecuación de la suma de los términos y sustituimos los valores en la ecuación, diciendo S es igual a 1 más 100, todo eso multiplicado por 100 dividido 2. 1 más 100 es igual a 101 y 101 por 100 dividido 2 es igual a 10.100 dividido 2. Y 10.100 dividido 2 es el equivalente a 5.050. Quiere decir que el resultado obtenido por Gauss es correcto. Anotamos entonces la respuesta diciendo, al sumar los números del 1 al 100 equivale a 5.050. Este problema ya lo habíamos solucionado anteriormente, donde habíamos encontrado que el lector lee el libro en 7 días. Resulta que en esta ocasión vamos a agregar una pregunta en rojo, el cual indica, ¿de cuántas páginas es el libro? Vamos a agregar una tabla, recordemos que en la suma no vamos a agregar la diferencia. Entonces agregamos los valores en la tabla. El primer término equivale a 30, porque el primer día el lector lee 30 páginas. El último término equivale a 42 páginas y el número de términos es lo que habíamos encontrado antes, que el lector lee el libro en 7 días. Vamos a agregar entonces nuestra ecuación y sustituiremos los valores en ella. Decimos entonces S es igual a 30 más 42, todo eso multiplicado por 7 dividido 2. Realizamos la suma del paréntesis diciendo 30 más 42, 72, 72 por 7 dividido 2. El resultado de la multiplicación es 504 y 504 dividido 2 es igual a 252. Quiere decir que el libro del lector contenía 252 páginas. Y con esto finalizamos el video de progresión aritmética. No olvides suscribirse a mi canal para tener más contenidos y ser el primero en ver nuestros videos. Suscríbase.